Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre después de Navidad, el día después, celebramos el protomártir, o sea, San Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Y es un diácono. Recordemos que se habían instituido 7 diáconos en la Iglesia de Jerusalén, y todo por la inutilidad de los apóstoles en el repartimiento, cuando repartían lo que era la comida y los bienes entre los pobres, que para eso los apóstoles no servían, como tampoco servimos muchas veces los sacerdotes. Y que deciden pues poner 7 laicos que los harán diáconos y que serán los encargados de repartir. ¿Cuál era el problema de fondo? Habían 2 tipos de pobres: los pobres de origen o de habla hebrea, que era arameo en esa época, que se llama la lengua de los hebreos, pero era el arameo, y los de habla griega, y aquellos que eran de habla griega pues eran discriminados. Así que ponen 7 diáconos donde hay tanto de habla griega como de habla aramea, para que de esta forma se haga una repartición más equitativa y donde se tengan que despreocupar los obispos. Entonces, ¿qué son los diáconos? Pues son unos personajes escogidos en la comunidad para ayudar al obispo y ordenados por el obispo especialmente para la caridad. No son, como algunos piensan hoy, gente para ayudar a los sacerdotes en las parroquias. No, están instituidos para ayudar al obispo, a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos. Y eso a veces cuesta entenderlo. No son como vicarios parroquiales u otras cosas, no, al servicio del obispo. Misión, la caridad. Todavía hoy, si vais a Barcelona, a la catedral, al lado delante, casi delante, pero al lado de la catedral todavía está la casa que se llama del archidiano o del archidiácono, del primer diácono, que es el que se dedicaba durante muchos siglos, fue el que presidía lo que hoy llamamos Cáritas. Y había la Pía Almoina, que es la que hay al lado de la catedral, esa casa que ahora es el Museo Diocesano, pero era la Casa de la Caridad. Allí era el diácono donde acogía a la gente, había también como residencia para los más pobres, se ayudaba, se hacía lo que hiciera, lo que se necesitase. Era el diácono. Pues bien, esos diáconos, aunque su misión era la caridad, también hablaban de Dios y hacían apostolado, faltaría más, y en caso de necesidad bautizaban. Son instituidos en el sacramento del orden, pero solo para el servicio, no en el sacerdocio. En el sacerdocio son el grado del presbítero y el obispo con la plenitud del sacerdocio. Pues bien, nos encontramos con Esteban, este primer diácono, que está discutiendo sobre la salvación y la salvación que trae Cristo, y sobre lo que ha hecho el pueblo
el pueblo de Israel con sus profetas, con su predicación. Hemos saltado muchas cosas en la primera lectura. Y hablando de Cristo y de la salvación, los judíos se ponen nerviosos y hacen aquello que vemos bastante habitual, no siempre, en aquellos judíos que son poco judíos, o sea, que se vantan de ser judíos, pero que no son santos ni mucho menos. Y una de las formas fáciles de cargarse a los demás es con las calumnias. Pagan a gente para que calumnie, para que diga que ese personaje lo que ha hecho es blasfemar contra Dios para de esta forma poderlo matar. Una mentalidad que era antijudía, pero que muchos judíos o algunos hacen y que en el Antiguo Testamento lo vemos muchas veces. La forma de la gente que aparenta buena pero que es mala es cargarse a los demás con mentiras y calumnias. Y eso hacen con Esteban. Y así que lo condenan a muerte, lo apedrean como hacían en aquellos tiempos, sin juicio, y dicen que ponen todas sus ropas allí al pie de un joven Saulo. Será el gran San Pablo después. Será el gran apóstol de los gentiles, el grandísimo intérprete de Cristo, que sin conocerlo en su vida mortal, pero que interpretará mejor que nadie lo que Cristo piensa, con una gracia especial que Dios le da para ser el gran intérprete del Evangelio. Y aquí hay una novedad que no sale en la primera lectura de hoy, pero que es importante en el texto. Es la primera vez que uno muere perdonando a los enemigos. Pues si fijáis bien, cuando matan a los inocentes en el Antiguo Testamento, todos como amenazando: tú nos matas, pero tú irás al infierno, tú te condenarás, tú no verás la gloria, tú eres un desgraciado, le vienen a decir. Sin embargo, a partir de Esteban, el primer mártir cristiano, hay un cambio radical. El mártir reza por sus perseguidores y pide a Dios por el bien de aquellos que lo matan. Y lo hacen porque siguen el Evangelio y recuerdan aquello que Jesús dice: orad por vuestros enemigos. Y esos que los matan son sus enemigos, pues hay que rezar por ellos, por su salvación, por su conversión. Fácil de decir, no tan fácil de hacer, pero esto lo hemos visto tanto en los mártires del siglo XX. ¿Cuántos mártires, por no decir prácticamente todos, morían perdonando a sus verdugos y pidiendo a Dios por ellos? Y los verdugos lo oían y decían: pero esto es tan como una cabra. ¿Qué piensan? No, son cristianos. Creen realmente en Cristo. Mueren por Cristo, no mueren por la política, no mueren por otras cosas. Mueren por Cristo. Y por eso perdonan, como Cristo quiere perdonar a todos. Es verdad que para que este perdón se haga efectivo se necesita la conversión del que hace el mal. Pero eso ya hace entender, tantos y tantos se han convertido cuando han visto morir a aquellos que son los mártires y cómo murieron. Aparentemente como ratas, pero unas ratas que perdonan, eso no es normal. Morían en la miseria, en la dejadez, fusilados o amartillados o de tantas formas, pero recibiendo el perdón de aquellos que morían. No lo entendían algunos y esos con el tiempo muchos llegaron a la conversión. Todos no, porque no es suficiente ni el ejemplo ni la gracia de Dios. Es siempre necesaria que cada uno ponga de su parte, que quiera convertirse, que acepte la gracia. Ahí viene la libertad del hombre. Dios no se impone, Dios se expone. Dios muere por nosotros, nos lo da todo, nos da la gracia, nos da el ejemplo, nos da
todo para salvarnos, pero nosotros hemos de decir sí quiero y poner los medios para ser hijos de Dios y llegar a la vida eterna.